Hola nuevamente con ustedes, qué gusto saludarlos. Hola Iriana, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, bueno, hoy les traemos un tema como muy familiar, como muy íntimo, ¿no? Sí, Aquello que callan las familias. ¿Cómo lo ves? ¿Si hay cosas que uno calla? yo creo que culturalmente sí hay muchas cosas que se callan, que no se hablan por, no sé si por tabú, o por temor o por miedo al rechazo, porque se sienta que se sale de los parámetros normales de la sociedad, por así decirlo. Sí, y es que hay diferentes temas que suceden dentro de la pareja, dentro de la familia, que a veces son complicadas y es como lo mismo que decíamos en el podcast anterior de que a veces generan comentarios que no vienen al caso o que no ayudan a contribuir, digamos, a sanar las situaciones que están pasando, porque realmente si uno calla algo o no es que lo calle, yo no diría como que lo calle, sino que no lo quiere contar, es como algo que de una u otra manera lo afecta, ¿no? Pues yo no sé si lo afectan, yo creo que uno de pronto no menciona la situación, no menciona el suceso, es porque uno es consciente de que difícilmente se va a recibir una opinión constructiva, ¿sí? O una opinión positiva. Entonces, por ejemplo, de las cosas que más se callan a nivel de la familia son las pérdidas o abortos, ¿sí? Y por ejemplo en el caso de nosotros que hubo una pérdida, creo que pues al menos en mi caso eso no se habló. En el mío tampoco, inclusive creo que mi familia ni lo sabe. Exacto, no sé hasta qué punto también sea un tema de que pero bueno, hay que aclarar que fue un aborto espontáneo, ¿cómo lo llaman? O sea, un aborto no provocado, mejor dicho. Una pérdida. Sí, sino que también, digamos, eso me llevó a reflexionar muchas cosas y que a raíz de esas situaciones también uno como que habla con los profesionales de la salud y además porque nosotros cuando fuimos a tener hijos, pues obviamente nos hicimos todos los exámenes, todo este tema, y lo que uno ve es que eso es muy común. Exacto, o sea, es demasiado común. Fíjate que ahí es lo que digo, lo que callan las familias, ¿sí? Es tan común, pero tú nunca lo escuchas. Exacto, casi a nadie se le escucha. Nunca lo escuchas, la gente sí lo calla. Y yo pienso que lo calla uno es por el dolor, porque obviamente es un suceso que es difícil de manejar a nivel de emociones, por así decirlo. Y dos, porque también es como que inconscientemente se toma como que entonces es culpa de la mujer. Entonces sí. Esa mujer no está bien físicamente o en salud para poder tener hijos, porque en la familia ¿cuándo pasó eso? La abuela ¿cuántos hijos no tuvo y por allá en el campo que nunca se hacían un control, que nunca se hacían una ecografía? Y imagínese, y usted no alcanzó a llegar ni a los tantos meses, o aquellas que de pronto el embarazo avanza un poco más. Entonces, sí, fíjate que nosotros y de hecho siendo yo de la salud quedé también muy sorprendida que decían como que de 10 mujeres, no hablemos de mujeres, de 10 óvulos que se fecundan, terminan siendo un embarazo solamente 3 o 4. Entonces yo decía, sí, es realidad, altísimo el porcentaje. Creo que nosotros vimos también que definitivamente quedar en embarazo es un milagro. Sí, es complejo porque además digamos que estuvimos bastante tiempo esperando, ¿no? Quedar embarazados y no es tan sencillo como uno a veces cree. Sí, no es tan sencillo y fíjate que bueno, nosotros pues lo que tú dices, habíamos hecho todo el tema de los exámenes, en teoría pues nosotros los cuerpos estaban preparados en salud para poder quedar embarazados, pero finalmente una cosa es lo que pasa con tu cuerpo y otra lo que la naturaleza o lo que la vida o lo que Dios, y las personas creen en Dios, tiene preparado para ti, ¿sí? Bueno, y en ese caso, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso de nosotros que nos pasó esa pérdida, digamos, ¿tú consideras que sí se debe callar o se debe contar o no hay necesidad o si lo preguntan o si hay la oportunidad, si hay el espacio contarlo o si no hay necesidad? Yo creo que si hay el espacio y surge la conversación, yo pienso que no habría por qué callarlo, ¿sí? Porque en ocasiones sí
pasa que se da la oportunidad de hablarlo y la gente prefiere callarlo por temor a los diferentes comentarios que puedan suceder, ¿sí? Y si lo hablamos de que, por ejemplo, es algo muy reciente, el duelo está, entonces no, yo con ese duelo y estar escuchando comentarios de la tía no sé qué, la prima de no sé qué, no, a mí eso yo no quiero ruido más, déjenme hacer mi duelo. Bueno, y ahora otro tema que se me ocurre ahí también porque sobre todo esas situaciones pues afectan mucho más a las mujeres. No es que uno no tenga sentimientos, pero pues obviamente son situaciones totalmente diferentes, que obviamente la mujer está directamente implicada. Digamos, cómo abordar esa situación como mujer, cómo manejarlo, cómo también salir de eso, o sea, cómo resolver o cómo te dijera, cómo salir de eso. Yo creo que ahí lo importante es darse el tiempo uno para atravesar el duelo y para, o sea, comenzarlo y cerrarlo, porque a veces ¿qué pasa en algunas mujeres? Nos hacemos las fuertes y no, pero esto a mí no me afectó, la vida sigue, y resulta que el duelo se viene a elaborar mucho más adelante, ¿sí? O no me doy el espacio para abrir y cerrar el duelo, o abro el duelo y nunca lo cierro. Entonces yo creo que sí es importante. En el caso mío, recuerdo que la pérdida, pues como lo dices, fue espontánea. Y creo que el contexto sí hizo que fuera difícil en el sentido de que yo ya venía con la sintomatología, ya había el riesgo de que eso podía pasar. Creo que había alzado mucho la mano, la voz con el profesional de la salud de decirle como yo necesito algún tratamiento, necesito incapacidad, porque pues igual yo tenía que seguir saliendo y trabajar con el riesgo que podía perder el embarazo. Conmigo fue algo muy particular porque no sé si recuerdas que se empezaron a dar como unos sangrados, pero los sangrados solo eran en la noche, entonces cuando en el día íbamos donde el profesional a que nos examinara no había restos de sangrado, entonces el profesional era como, pero acá no hay rastro de que usted haya sangrado, ¿sí? Y creo que se ahondó ese tema de que yo dije no, por favor, denme incapacidad o denme un tratamiento, ¿sí? O sea, por favor hagámoslo de esa manera. Nadie escuchó nada y cuando ocurrió la pérdida, pues obviamente ya fue tarde. Y recuerdo que cuando se dio la pérdida yo sabía que se había dado la pérdida, incluso creo que en la mañana cuando nos despertamos y había ocurrido eso, te dije, necesito que nos vayamos para la clínica, para el hospital, porque yo sé que perdí el embarazo, era muy poquitas semanas. Y tú me dijiste como, no, pero no pienses en eso, no te preocupes, que de pronto no fue así, de pronto fue pues porque tienes un sangrado más anormal del que venías teniendo. Y no, yo creo que en el fondo uno sabe que efectivamente está haciendo así, ¿sí? Entonces, para mí, cuando eso, yo no recuerdo cuántos días de incapacidad me dieron, pero sí sé que los que me dieron, me desconecté totalmente del trabajo, que creo que fue la primera vez en mi vida que me desentendí totalmente del tema laboral y me di el espacio de poder hacer el duelo, que también recuerdo que tú me veías llorando y me decías, no, pero es que no tienes por qué llorar, y yo te decía, pero yo quiero llorar. Si te incomoda verme llorar, entonces por favor vete a otro lugar, déjame acá encerrada, porque yo necesito llorar y necesito vivir mi proceso y mi duelo, porque pues para mí no es fácil, en el sentido que yo decía también, pero si todo lo planeamos, si todo lo organizamos, ¿qué salió mal? ¿Sí? Entonces uno se empieza a cuestionar mucho, ¿sería que fue mi culpa? ¿Sería que yo hice algo mal? ¿Sería que fue que hice no sé qué? Ay, ¿será que tal cosa? ¿Será que comí algo? Sí, o sea, porque la culpa siempre va a estar como hacia el lado de uno. Entonces, para mí fue súper vital el tiempo de la incapacidad, más para recuperarme emocionalmente que pues, para recuperarme físicamente, por así decirlo.
así. Y sobre todo yo creo que el apoyo de la pareja es fundamental también, ¿no? Pues ahí volvemos a lo que hemos dicho, pues no criticar las situaciones. Yo sí fui como muy consciente de ese tema, de lo mismo que tú dices, pues nosotros hicimos todo el proceso, digamos lo que se dio no fue que nosotros lo buscamos, ni que lo provocamos, ni nada por el estilo. Entonces, digamos yo estaba como tranquilo por ese lado porque decía, bueno, si se dio, pues por algo sería, porque finalmente no era lo que nosotros queríamos, pero pues eso no estaba en nuestras manos, decidir si continuaba o no el embarazo. Entonces claro, pero fíjate es complejo. Yo también recuerdo que para ti era, pero ¿por qué? O sea, como que, ¿y esto en realidad pasa? O sea, yo sentí también en su momento que para ti era como, pero ¿y esto por qué pasa? O sea, en mi familia nunca ha pasado una cosa de eso. Exacto, yo creo que tal vez es justamente por eso que las familias callan, porque no cuentan y lo que decimos, pues a partir de ese suceso, pues nosotros nos empezamos como a investigar sobre el tema, como a preguntarle, por ejemplo, a los mismos profesionales, y entonces cuando nos empezamos a dar cuenta o incluso que era más normal de lo que uno creía, entonces pues sí queda uno como asombrado porque dice, oye, pero sí, de verdad esto pasa con frecuencia. Sí, yo decía, ¿será que no se habla? ¿O será que lo hablan y no lo escucha? ¿O la gente que lo habla no es justo la que uno tiene alrededor? ¿Sí? Entonces sí, yo pienso que es algo que se calla, súper importante pues poderse dar uno el espacio de cerrar el ciclo, de sanar, de llorar si es el caso. El apoyo de la pareja es súper fundamental también. Creo que ahí no tuve nunca como problemas contigo en el sentido de que de pronto creo que lo máximo que me decías era como que no, pero ya no tienes por qué estar llorando, no fue culpa de nosotros, o sea, fue la vida así lo quiso. Creo que los profesionales de la salud siempre lo expresaban, era como que era un tema de selección natural. Sí. Como que la naturaleza, tú me decías mucho eso, como que fue un tema de selección natural. En mi caso, creo que como el apoyo que yo recibí básicamente fue el tuyo, porque sí lo mencioné como con 2 o 3 personas de la familia, por así decirlo, y el rechazo fue terrible. Entonces pues con esas personas obviamente uno no se iba a refugiar para ir a hacer el duelo. ¿Sí? Y pues contigo lo máximo que me decías era como no tienes por qué estar llorando, no tienes por qué estar triste, bueno, la naturaleza sí lo quiso, no fue algo de nosotros, pero tampoco fue como, bueno, no, ya, dejas de estar llorando. No, yo te decía, mira, no, yo necesito llorar, yo necesito hacer el duelo, déjame hacer, y tú me dabas el espacio. O sea, nunca fue como, no se me pare de ahí, no va a llorar, vamos a salir. Bueno, listo, entonces, ¿quieres que te cierro la puerta? Cierro la habitación, me encargo del niño, ¿qué hago? O sea, dime qué hago. Creo que eso es súper vital. Sí, claro, el apoyo de la pareja es fundamental en todo, ¿no? Básicamente en todo. Bueno, hay otro tema importante, pues aparte de esos que digamos que son temas íntimos y que la gente no los comenta, pero que a la vez uno ve que es como normal. Que no fuimos el único caso. Sí, exacto. Y el otro tema es de las enfermedades, que también increíblemente son comunes, increíblemente abundan, y que pues obviamente uno tampoco está preparado para eso, ¿no? Uno no lo pensaría. Yo no sé si es que el tema radica en que no se habla. Sí, no sé si se calla o no se habla. Entonces, claro, como uno nunca lo escucha o uno no lo escucha a su alrededor, para uno es anormal. Sí, o sea, como que los niños se enferman, como que los niños pueden nacer con alguna enfermedad, como que sí. No. Y creo que es que también se torna el tema de la enfermedad asociado a que no estás en la capacidad de traer niños sanos al mundo, ¿sí? Sí. Como que es un problema tuyo o es un problema de tu pareja que no tiene ni siquiera la capacidad de traer personas sanas al mundo, ¿sí? Entonces creo que eso también machuca un poco más ese sentimiento o esa situación. Pero cuando uno va a ver, y de hecho yo creo que hoy en día con toda la experiencia que hemos tenido alrededor de yo no lo hablo de enfermedad, sino de una condición atípica, por así decirlo, uno se da cuenta que la familia de uno no ha pasado mayor cosa versus otras familias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los hospitales donde
ven al niño donde hace sus controles, uno encuentra unos casos que uno dice, Dios mío, gracias, porque lo que tiene mi hijo es algo mínimo, totalmente mínimo a lo que encuentra ahora. Sí, pues te refieres al caso de nuestro hijo mayor, que tiene una condición de una alteración genética. Pues obviamente ha sido también un reto, ¿no? Ha sido un reto porque desde el comienzo muchos exámenes, que el niño está bien, o sea, en los exámenes salía bien, pero que el niño sí tiene algo, pero ¿qué será lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Entonces... Creo que ahí agudizó muchas cosas. Hoy en día doy gracias desde que creo que estuvo constante la perseverancia, o sea, nosotros nunca bajamos la cabeza o la guardia en seguir el proceso, porque creo que en el caso de las mamás, no sé, tú opinarás en el caso de los papás. En el caso de las mamás, uno en el fondo sabe si está bien o no está bien su hijo, por así decirlo. Entonces, por más que los exámenes seguían saliendo bien, yo decía, pero el niño tiene algo, o sea, eso que está ocurriendo no es algo normal. Y empieza entonces también el tema del ruido en la familia. Ay, pero es que ustedes sí son exagerados. Ay, pero ya dejen el niño quieto. Ay, pero no sé qué. Ay, eso es normal. Empiezan a escuchar en la familia. Ay, pero eso, dése cuenta. Sus tíos también eran así. Sus abuelos eran así. Entonces, lo que pasa, ahí me parece un punto importante que tú tratas y es cuando dices que las mujeres son como más intuitivas en ese sentido, y sí, totalmente, porque pues yo también era el que de las personas que decía, no, pero pues si los exámenes salen bien pero tú decías, no hay algo que no me convence, sin embargo yo decía, listo, vamos a ver qué hacemos, o sea, que no le hagan otro examen, que no sé, que nos digan o que nos despejen la duda que tú tenías, a pesar que yo no la tenía, pero decía, bueno, hagamos algo, o sea, yo no me trancaba ahí en decir, no, pero ya no hagamos más, pero... Volvemos al mismo tema del apoyo de la pareja, que es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro hijo es un tema de lenguaje, ¿sí? Entonces, él hablaba muy poco, o casi nada, ¿sí? Muy poco se expresaba, muy poco, pues por su tema de lenguaje también le cuesta mucho hacer amistades o socializar. Sí. Entonces en la familia, al menos de mi parte, el ruido siempre era, pero así son sus hermanos. Sí. Pero no se da cuenta cómo son sus primos. Pero es que él no se da cuenta cómo son sus primos. No, y sabe que... Así era el abuelo. Así. Y otro tema es, pero es que el niño no tiene nada, pero el niño, o sea, la familia sobre todo, pero el niño no tiene nada. Y yo como que a veces les decía, pero ¿usted con qué argumento lo dice? O sea, demuéstreme con algún argumento científico, no sé, que el niño no tiene nada. Porque es que las conductas no son apropiadas. Entonces debe estar pasando algo. Y entonces, es que usted lo tiene muy consentido, es que usted es no sé qué más. Y cuando realmente... Fíjate que todos los comentarios sí lo direccionan mucho, es que ya no lo consientan tanto. Y siguen aún, ¿no? Como si consentir a alguien llevara a una enfermedad. Sí. Y yo he escuchado mucho a un pediatra... que creo que es como de España, que decía que ese es mucha gente dice que las enfermedades se dan porque los consienten mucho, los trastornos mentales también que se dan porque los consienten mucho, y él decía, yo no he visto el primer paciente en un psiquiátrico que diga que todo es a causa de que la mamá lo consintió mucho, sí. Que es que la mamá lo toñiqueaba mucho, que es que la mamá le lleva la idea. No, de hecho en muchas ocasiones los trastornos mentales y todo esto van muy ahondados, es que no tuvo unos papás presentes, es decir, a unos papás ausentes, a una falta de amor, a una falta de cariño, a una falta de muchas cosas. Entonces sí, eso hacía mucho ruido, y aún hace ruido, como que dejen de consentirlo tanto, como si el consentir fuera... Sí, exacto, o como si el comportamiento o la forma como él se expresa o como él se presenta fuera consecuencia de consentirlo. Exactamente. Y también pasaba mucho en algún momento, pero bueno, ya como hacia la fase antes de que se diera ya como con el diagnóstico, era que antes de esa fase pues
psiquiatría lo ubicó, o él estuvo ubicado, diagnosticado por un corto tiempo dentro del espectro autista, ¿sí? Entonces también cuando se habla de espectro autista, eso es terrible, o sea, es lo peor que le puede pasar a una familia. No, pero ¿cómo así que un niño con ese diagnóstico, no sé qué? Y bueno, afortunadamente hemos dado con muy buenos profesionales, y los profesionales hicieron una segunda junta médica y dijeron, no, definitivamente ese diagnóstico no es espectro autista, no es nada físico, no es nada neurológico, hay que seguirlo buscando. Sí. Entonces, como que uno volvía y quedaba de cero. Bueno, de ceros. No es eso, entonces habrá que ser a Dios santísimo. Y había mucho ruido en mi familia porque ellos no... Y no solo eso, para decirle a la gente que hemos sido constantes, porque en ese proceso duramos como 7 años, ¿no? Alrededor de 7 para obtener el diagnóstico. Ay, yo ya no me acuerdo. Pero sí fue un proceso largo. Fue algo más de unos 7 años por lo menos. En años no me acuerdo. No, yo creo que menos, porque fíjate que él empezó desde los 18 meses y si tiene 10 años, eso quiere decir que hace 8 años y nosotros no recibimos diagnóstico hace un año, recibimos ya un poco más. Yo pienso que duramos en ese proceso al menos unos 5 años, al menos, o sea, como mínimo. Y 5 años de que hablo de que cada 3 meses íbamos, bueno, se llevaba al niño a consulta con el de especialista, porque lo veían como 4 o 5 especialistas diferentes. Y tocaba viajar a Bogotá. Ay, sí. Entonces, después de que ya el niño salió de ese diagnóstico de autismo, en mi casa y con mi familia pasaba mucho como de que entonces me compartían información de la dieta que se debe hacer para la autismo. Sí, todos se vuelven expertos. Sí, entonces me compartían el link. La dieta que no le des estos alimentos porque esto altera o activa más el autismo. Y yo, no, que ya el niño no tiene autismo. ¿Se curó del autismo? No, que estaba mal diagnosticado, que estoy diagnosticado. Pero ¿cómo así? O sea, y es el primer caso que se cura y yo, ay, no, que nadie está hablando de cura. Sí. Entonces sí era algo bien complejo. Pero lo que me parece a mí más curioso es que desde los 18 meses empezamos con lo que dices tú, de todos los exámenes sabidos y por haber. Neurología, psiquiatría y fisiatría. Recuerdo tanto que ya un neurólogo o una neuróloga, no recuerdo bien, pero fue neurología, quien dijo, ya no encuentro qué más examinarle a este niño y todo le sale bien, todo, sí. Absolutamente todo. Definitivamente neurológicamente no, neurológica ni metabólicamente, porque te acuerdas que le sospechaban también como un tema de algo de metabolismo. No tiene nada neurológico ni metabólico, o sea, definitivamente por este lado no hay causal de lo que le está pasando al niño. Pero pues el niño sí está en una dificultad del lenguaje. Sí, el asunto era que los profesionales, digamos, sí, la conclusión era esa, que sí había una dificultad, pero no se sabía qué era. No se sabía. Y ya se le habían hecho todos los exámenes y seguíamos en lo mismo. Exacto. Y entonces la neurología dijo, llévenlo por genética. Que genética nos diga, a ver, que le examine por allá, porque le empiecen a buscar por genética. Y no se me va a olvidar que llegamos a genética y genética vio al niño así de arriba abajo y dijo, ¿y ustedes a qué vienen acá? Entonces decir, no doctor, es que pues explicarle, y de una fue, no, el niño no tiene nada genético. Entonces nosotros, no, pero doctor, y cuando sacamos nuestra carpeta, porque nosotros le cargamos la carpeta de la historia clínica del niño así separada por secciones, por especialistas, exámenes, yo creo que eso le dio como más argumento al especialista para que dijera, no, bueno, sí. Pero sí recuerdo mucho que el especialista dijo, no, el niño genéticamente no tiene nada, el niño está en perfectas condiciones, no es conmigo, doctor, pero pues envíele algún examen, por favor, algún examen, veamos a ver. Listo, voy a enviarle este examen, yo sé que le va a salir bien, el niño no le va a salir nada. Sí, porque eso fue lo primero que dije, yo sé que eso va a salir bien. Yo sé que eso va a salir bien, pero entonces cuando el resultado le salga que va a salir bien, ustedes me traen el examen y cerramos la interconsulta y yo lo devuelvo para neurología para que neurología le siga indagando. Y en ese examen donde salió el diagnóstico. Bueno, lo cierto es que yo creo que este tipo de casos también pues hay que ser uno prudente para contarlos, ¿no? Por la misma controversia que se genera en torno a todo esto y a veces, inclusive ahorita nosotros lo decimos ahí como
relajados, pero la verdad pues es bastante complejo todo ese tema, sobre todo por las EPS, nos tocó con tutela. Bueno, eso es un incidente de desacato. Yo creo que el tema es eso, de que fíjate que lo que callan las familias en torno a la enfermedad y lo que calla y no sabe mucha gente es que eso de verdad conlleva un esfuerzo muy grande para la familia, donde en las familias ayuda o apoya a papá y mamá, pero no sé si recuerdas, donde llevamos a terapias al niño, no veía muchos casos que la carga la llevara la mamá. Sí, solo la mamá. En muchas ocasiones se habían separado, o el papá se había separado de ella, ¿sí? O sea, el esposo se había separado de la esposa porque él no iba a continuar en una relación con un hijo enfermo. Y otro tema social que me parece también complejo es que te toca uno casi que a todo el mundo estarle explicando qué tiene el niño. Entonces, o sea, la gente no es prudente. En todo lado donde uno... ¿Por qué hace eso? Pero el niño, ¿por qué hace eso? Pero el niño, ¿por qué se porta así? Pero el niño, ¿por qué no se juega con los niños? Pero el niño, ¿por qué? Y uno como que a todo el mundo estarle explicando. Claro, el tema es que todo se volvió como una normalidad, ¿sí? Y lo que no está dentro de esa normalidad es como si algo fuera malo. Entonces creo que fíjate que puede ser eso también algo por lo que también se callan el tema de las enfermedades. Sí. Y como lo hablamos, en realidad el tema de nuestro hijo es algo afortunadamente y gracias a Dios leve, por así decirlo. Sí, es un tema genético y eso, o sea, eso no lo vamos a entrar a arreglar, eso no lo va a entrar a arreglar ninguna terapia. Y creo que ha sido lo más difícil, de que en ocasiones entre a contextualizar la familia, ¿sí? O sea, ni porque yo lo lleve a hacer las 1000 terapias eso va a cambiar en él, o sea, en su ADN ya está de esa manera y nadie. Sí, exacto. Eso, no, o sea, y entre otras, por eso no es una enfermedad, porque normalmente las enfermedades tienen tratamiento, pero al al no ser una enfermedad, pues obviamente no tiene cura, mejor dicho, no hay forma de cómo repararlo. Ni de tratarlo, exacto, ni de repararlo ni de tratarlo, porque tú dijeras, bueno, pero hago este tratamiento y lo mantengo de esta manera. No, la condición genética es algo que no vas a cambiar, pero creo que el trasfondo también va en que en su momento, cuando uno está atravesando eso, yo creo que uno no es agradecido con la vida, en el sentido de que uno lo ve como que es lo peor, que a uno le tocó algo peor, pero cuando uno empieza a ir a esas clínicas donde hace los controles, uno dice, definitivamente mi caso es muy leve, o sea, mi hijo es muy funcional en comparación con la funcionalidad que tienen otros niños por sí, totalmente. Entonces, bueno, no, creo que sí es un tema que difícilmente se habla. Bueno, difícilmente se habla justamente por esas críticas que se generan en torno a eso. Pero bueno, queríamos compartirles con ustedes esta historia, que conozcan un poco más de nosotros, de qué somos en familia somos uno, porque finalmente, como si se dan cuenta, todo como que gira en torno al apoyo, independientemente del escenario que sea, siempre gira en torno al apoyo. Y yo creo que si hay apoyo, las familias pueden ser funcionales. Claro, porque fíjate, nos quedamos cortos en tiempo, en el sentido de que esto también nos volcó a unirnos bueno, en reorganizarnos, en redireccionar, en cómo nos apoyamos, en ver que también eso pues nos generó un esfuerzo adicional, pero dijimos no, nada, hay que hacerlo, en cómo llegamos a acuerdos. Pero pues lo que dices tú, finalmente pues eso hizo fortalecer más. Y creo que ahí confirmamos el lema. Y sí, y lo otro también positivo es que, digamos, al niño nunca lo hemos escondido, lo sacamos al público, o sea, no... Ah, sí, no pasa nada. No, además que yo creo que si el niño está... si la gente ve al niño, o sea, el niño no físicamente no tiene alteraciones, digámoslo así, que es el tema con algunos comportamientos o al momento de expresar. Al momento de entablar una conversación, entonces ahí es donde se dan cuenta. Pero bueno, queríamos compartir esto con ustedes, pues experiencias que hemos tenido y que han sido muy productivas, por lo mismo que les venimos diciendo, es aprendizajes constantes. Entonces yo creo que lo importante es eso, que la vida no sea recta, sino que tenga sus curvas, que tenga sus altos, sus bajos, sus cosas positivas, sus cosas negativas, y bueno, y eso es de contrastes. Todo el tiempo la vida es de contrastes, y la idea es saber manejar los contrastes para que todo fluya. Entonces ahí quedamos sintonizados, nos vemos en la próxima.